Esta semana, siempre dentro de este contexto de un posible cisma dentro de la Iglesia Católica a raíz de algunos acontecimientos que están anunciados que van a tener lugar o podrían tener lugar en Alemania, esta semana han ocurrido varias cosas. En primer lugar, ha habido un manifiesto, una petición firmada por personas de distinto tipo, un cardenal y un arzobispo, el cardenal Zen, emérito de Hong Kong, y Monseñor Schneider, varios sacerdotes y muchos laicos, una petición dirigida al Santo Padre para que impida la bendición de parejas homosexuales anunciada en varias parroquias alemanas, que tendría lugar, si no hay cambios, el próximo día 10. Bueno, esto es un acontecimiento, es decir, ha habido alguien que ya se ha puesto y está organizando esta llamada pública, esta petición pública al Santo Padre para que intervenga y no se lleve a cabo esta bendición. Esta petición surge de Brasil y de Portugal y está sumando adhesiones por todo el mundo. Junto a esto, ha habido dos cosas que considero relevantes. En primer lugar, las declaraciones de un canonista de la diócesis de Colonia, también en Alemania, diciendo que el sacerdote que hace estas bendiciones, debido a que está desobedeciendo explícitamente a Doctrina de la Fe, a la Congregación de la Doctrina de la Fe, pero también al Santo Padre, debido a esto incurre en excomunión late sentencia, es decir, en excomunión automática. Aunque esto solo tendría efecto público, por lo tanto no podría nunca más, hasta que se le levantara la excomunión, celebrar los sacramentos, si viene ratificado por el obispo correspondiente. Si es el obispo el que apoya estas bendiciones, entonces también el obispo incurre en excomunión late sentencia. Esto, dice el canonista, queda en el fuero interno de la persona, pero las cosas son como son. Es decir, esas personas, obispo o sacerdotes, están excomulgados. Lo saben ellos, pero lo saben ellos y están excomulgados. Repito, es la opinión de un importante canonista, experto en derecho canónico de la archidiócesis de Colonia en Alemania. Creo que esto sitúa las cosas en su sitio. Ya no hace falta que haya una excomunión explícita por parte del obispo o por parte del papa, sino que automáticamente en late sentencia están excomulgados. Para que eso sea público sí que hará falta la excomunión explícita. Se dará o no se dará, veremos lo que sucede. Pero quizá lo más destacado, me parece a mí, ha sido lo que ha publicado un periódico alemán de la ciudad de Augsburgo, que recoge la denuncia que surge en una ciudad alemana, en Münster, la denuncia contra 3 obispos. Uno de ellos nada menos que el cardenal Marx, arzobispo de Múnich, y el otro, Monseñor Batzing, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, y el tercero, el obispo de Treveris-Trayer. Estos 3 obispos, según esta denuncia, estarían implicados en encubrimiento de abusos sexuales por parte de un sacerdote. Si esto es así, ahora la denuncia tendrá que prosperar, tendrá que ir a los tribunales, pero si esto es así, es evidente que los 3, el cardenal Marx y el presidente de los obispos alemanes entre ellos, los 3 tendrían que presentar automáticamente la dimisión. Con lo cual, el giro que daría en Alemania el desarrollo del sínodo y los acontecimientos ligados a él sería un giro de 180 grados. Porque si 2 de los principales promotores, el tercero, el de Treveris, también está implicado a menor nivel, si 2 de los principales promotores de todo esto se encuentran acusados de proteger a un pederasta, y se encuentran sometidos a una investigación civil y removidos de sus cargos, repito, el giro que va a dar todo este proceso sinodal va a ser espectacular. Creo que son 3 acontecimientos, repito, que han tenido lugar esta semana y que
posiblemente marquen lo que pueda ocurrir el próximo día 10, cuando están anunciadas las bendiciones de las parejas homosexuales, y de lo que pueda ocurrir el próximo día 15, cuando está anunciada la ceremonia en la que se llevará a cabo la intercomunión con los protestantes. Quiero decir algo que me parece importante. Cuando uno defiende una tesis, tiene que tener mucho cuidado con no ofender a nadie. Las palabras, incluso aunque estés cargado de razón, las palabras pueden hacer mucho daño. No hay por qué ofender, no hay por qué insultar. En la defensa, si se cae en la agresividad, se pierde la razón, aunque se tenga toda la razón. Lo digo porque a veces algunas expresiones de algunos hacen más mal que bien a la causa que se defiende. La Iglesia es muy respetuosa en sus manifestaciones públicas, quizá no lo fue antaño, pero lo es desde luego ahora en su trato hacia las personas homosexuales. Y así tiene que ser. Hay que cuidar muchísimo el lenguaje para no ofender a nadie. La Congregación de Doctrina de la Fe ha dicho con delicadeza que hay que tratar a estas personas con toda la dignidad que merecen y que únicamente no se puede, son palabras de la congregación, no se puede bendecir un pecado. De ahí a los insultos hay un abismo y hay que tener mucho cuidado en las expresiones, porque esas expresiones se vuelven contra aquel que las pronuncia aunque tenga razón. Otra cosa que me parece importante, es una opinión por supuesto, es que si está mal bendecir un pecado, está mucho peor cometer un pecado. Y me refiero a la posibilidad de que los protestantes comulguen. Se está poniendo el acento casi exclusivamente en el tema de la bendición de las parejas homosexuales. Y se está dejando de lado lo que puede ocurrir, porque está anunciado que va a ocurrir el día 15 con la intercomunión con los protestantes. Que comulgue el que quiera según su conciencia. Esta máxima, aplicada, por supuesto, no solo a los protestantes, sino al que lo desee, esta máxima lleva a devaluar completamente la Sagrada Eucaristía y es la permisividad que va a provocar tantos sacrilegios, tantas comuniones sacrílegas, donde la gente, sin estar preparada, sin pertenecer a la Iglesia Católica, sin estar en comunión con la Iglesia Católica, en comunión de doctrina y en comunión con Cristo en su conciencia, es decir, en comunión con Cristo sin estar en pecado mortal, las personas van a ir a comulgar. Esto es un sacrilegio y a mí esto me parece muchísimo más grave, sin quitar gravedad a lo otro, pero me parece muchísimo más grave porque es un sacrilegio contra la persona misma de Jesucristo presente realmente en la Eucaristía. Si nosotros toleramos los abusos a la Eucaristía, si nosotros toleramos o incluso promovemos, que es lo que algunos hacen, los abusos contra la Eucaristía, las ofensas a Jesús presente en la Eucaristía, la Iglesia ha dejado de tener sentido. La Iglesia está por Cristo. Cristo es el principio y el fin de la Iglesia, es el alfa y el omega. Si nosotros renunciamos al amor a Cristo, permitimos o incluso promovemos la ofensa a Cristo, ¿qué sentido tiene ya la Iglesia? Por eso, no centremos nuestra mirada en lo del día 10, que no creo que sea poco importante, hasta el punto de que, según ese canonista, eso provoca la excomunión late sententiae. Pongamos sobre todo nuestra atención y nuestro interés en que Jesucristo, nuestro Señor, presente realmente la Eucaristía, no sea profanado. Ahí es donde tenemos que poner el acento. Por otro lado, lo dije la semana pasada, también la Congregación de la Doctrina de la Fe, y por supuesto con el apoyo del Papa y además el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, han dicho con la misma rotundidad, aunque no haya sido tan reciente, pero han dicho, estando el cardenal Ladaria al frente de la Congregación de Doctrina de la Fe, han dicho que los protestantes no pueden comulgar. Por lo tanto, si una cosa va unida, una desobediencia va unida a la excomunión late sententiae, me imagino que la otra desobediencia, incluso con más motivo, también lleva implícita la excomunión late sententiae. En la primera estarían implicados los sacerdotes, porque ningún obispo ha dicho que él vaya a bendecir
las uniones homosexuales, aunque sí han dicho que no van a hacer nada contra los sacerdotes que bendigan esas uniones, pero en cambio, en el acto del día 15 sí que hay obispos implicados, entre ellos Monseñor Magín, que es el que ha promovido como presidente del episcopado este acto ecuménico. Recemos. De repente la situación puede dar un giro que es inesperado. Recemos. Pero también hagamos nuestra parte, levantemos nuestra voz para que lo oigan aquellos que tienen el poder para tomar decisiones. Pero no ofendamos nunca a nadie, no ofendamos. Porque si ofendemos, si somos agresivos, si insultamos, eso se volverá también contra nosotros. La Iglesia no quiere ofender a nadie. Quiere decir la verdad de Jesucristo, que es la plenitud de la verdad, sin ofender a nadie, sin maltratar a nadie. Recemos, hagamos lo posible para que estas cosas no sucedan. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.